Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos, el Señor les bendiga, bendito sea el Señor Dios, nuestro Dios, que nos ha permitido una vez más estar en este momento con ustedes, para compartir la meditación de la palabra, compartir este tiempo de una palabra viva y eficaz, y recordando como de costumbre lo que la palabra del Señor dice allí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, que como lo dije en alguna ocasión, espero ya no lo sepamos de memoria, cuando el Señor le dice a Josué y también a nosotros: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy vamos a estar compartiendo entonces una vez más allí en el libro de Primera de Timoteo, lo que estamos hablando acerca de las advertencias contra las falsas doctrinas. Quizás para algunos creyentes, algunos hermanos, esta enseñanza, esta meditación cause algo de ampolla, por cuanto muchas de las personas que nos siguen quizás están yendo a ciertas iglesias donde se enseñan ciertas doctrinas y que aparentemente son bíblicas, pero que realmente son antibíblicas. Y cuando empezamos a meditar en la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor dice, entonces a veces hay cosas que no nos gustan que nos digan, por cuanto quizás está afectando el movimiento en el cual nos encontramos. Pero permíteme decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, que el anhelo de mi corazón no es afectar el movimiento. Yo quiero que esto afecte tu corazón, que esto llegue a tu corazón, donde tú puedas entender, donde nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. El Señor lo dice en su palabra a través del profeta, cuando dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y este es un grave problema por el cual está pasando la iglesia actual. Estamos viviendo una iglesia de ignorancia bíblica, analfabetismo bíblico, una iglesia que no escudriña la palabra de Dios, una iglesia que no medita en la palabra de Dios, una iglesia que no vive la palabra de Dios. Estamos acostumbrados a llegar a un lugar de reunión donde el predicador de turno se llame pastor, o lo llamen apóstol, o lo llamen profeta, o como lo quieran llamar, trae un mensaje donde aparentemente es bíblico, porque toma la palabra del Señor, lee una porción de la palabra, y a partir de ese momento entonces empieza a predicar su propio mensaje, y nosotros tragamos entero porque él leyó la palabra y creímos que lo que se está enseñando es la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que entender claramente, como dice el Señor, a la ley, a la Torá y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, dice el Señor, es porque aún no les ha amanecido, es porque aún están en tinieblas. Si yo como creyente en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, no me baso en la palabra, no me baso en lo que la Biblia dice, entonces estoy en tinieblas. Si yo como predicador no predico la palabra de Dios, viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, estoy en tinieblas. Si tú como oyente no estás recibiendo el mensaje de la palabra de Dios, de la Torá, del Tanaj, del Brit Hadashah, estás en tiniebla. Hablamos del Tanaj o el Brit Hadashah, que es Antiguo o Nuevo Testamento. Si no tenemos el conocimiento de la palabra, nosotros estamos en tinieblas. Recuerde que el apóstol Pablo dice que tenemos también la palabra profética.
a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nosotros debemos estar pendientes, al tanto de la palabra profética. Mi amado hermano, mi amada hermana, esta es la palabra profética. Desde Génesis al Apocalipsis no hay más palabra profética. Todos aquellos que vienen hablando de supuesta profecía de parte de Dios, el Señor dice: yo no les he enviado. Aquellos que dicen: soñé, dice el Señor, pero no han estado en mi secreto, porque si hubieran estado en mi secreto, dice Adonai, les hubieran hecho conocer mi palabra, pero no le enseñan. Entonces, si por algún momento, mi amado hermano, la enseñanza que nosotros tomamos aquí causa ampolla, causa alguna herida o algo, no dudes en hacérmelo saber, no dudes en comentarlo, para que nosotros, a través de la palabra de Dios, a través del mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, podamos sacar a la luz la verdad. Recuerda, el Señor dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, hoy vamos a estar continuando mirando esta meditación en primera de Timoteo, capítulo 1. Estamos leyendo ayer a partir del versículo 1. Ayer hablamos acerca del mandato de Dios a los hijos en la fe. El mandato de Dios a los hijos en la fe es que prediquemos la palabra de Dios nuestro Elohim. Hoy vamos a hablar, el segundo punto es doctrina, no fábulas ni genealogía. Doctrina, no fábulas ni genealogías. Sigue diciendo el apóstol Pablo, Shaul, allí a su hijo Timoteo le dice de la siguiente manera, versículos 3 y 4, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Mira lo que está diciendo, le está diciendo Shaul a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuál es la doctrina que Pablo nos está diciendo que nosotros no debemos enseñar? Que te quedases en Éfeso para que no enseñen diferente doctrina. Es interesante saber que Timoteo fue un hombre que desde su juventud fue instruido en la Torá. ¿Por qué digo yo en la Torá? La Torá, acuérdate que hablamos de que la Torá significa instrucciones, que la Reina Valera la traduce como ley. De tal manera que la Torá, las instrucciones de Dios, la enseñanza de Dios están en su Torá, en su palabra, en el libro de los libros, en el libro que nosotros conocemos como la Santa Biblia. Ahora bien, cuando Pablo le está escribiendo a su hijo Timoteo, hablo de hijo que fue en el sentido de hijo espiritual, cuando Pablo le está enseñando o instruyendo a Timoteo a que no enseñen una doctrina diferente, sino la que está en la Torá, en la palabra. El Nuevo Testamento, mi amado hermano, no existía. El Brit Hadashah no existía. No había ningún vestigio, porque en ese momento estaban los apóstoles enseñando la palabra de Dios, la Torá. La doctrina que ellos enseñaban
era la doctrina de Elohim, la doctrina de Dios, la doctrina de la Torá o del Tanaj, que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Allí está todo allá está todo escrito. El Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento estaba escondido el Nuevo y el Nuevo está revelado, el Antiguo está revelado en el Nuevo. De tal manera que para nosotros poder entender la doctrina, necesitamos conocer la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la enseñanza. La doctrina son los puntos que Dios quiere que nosotros conozcamos. Ahora bien, Pablo le está diciendo a Timoteo que él le encargó que se quedara en Éfeso para que no enseñe diferente doctrina. ¿Cuál era la doctrina? La doctrina es esta: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La doctrina que nosotros tenemos que enseñar es la salvación por fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Ahora está diciendo, mire, el Señor Jesús fue claro cuando dijo: ustedes escudriñen las escrituras con solicitud. Eso se lo estaba diciendo a los fariseos y a los intérpretes de la ley, a los religiosos de la época. Les dice: ustedes están escudriñando las escrituras con solicitud porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De tal manera que la escritura da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, desde Génesis o Bereshit hasta el libro del Apocalipsis. Toda la escritura da testimonio de Hamashiach, del Mesías, del Cristo de la gloria. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que no enseñen otra diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Hoy encontramos muchas personas que aseguran haber sido llevados al infierno, que aseguran haber sido llevados al cielo, que aseguran que Dios le mostró personas que se están quemando en el infierno, pastores que se están quemando en el infierno, hermanas que por usar pantalón se queman en el infierno, y cosas por el estilo, y empiezan a enseñar fábulas. Y mucha gente a través del internet, como estamos viendo en este momento nosotros, mucha gente a través del internet empieza a enseñar esto, y tú empiezas a mirar esto y empiezas a escuchar cómo estas personas empiezan a hablar de un viaje fabuloso al infierno, y con una música bien tétrica para que tú empieces a sobrecogerte y empieces a sentir miedo. Y el apóstol Pablo dice: mire, que no enseñen fábulas, que no enseñen cosas que Dios no enseña. Hay otros que dicen que Dios, se llaman profetas, y hay una que dice que Dios la llevó. Que Dios la llevó al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Que Dios la llevó al tiempo de la crucifixión, que ella estaba allí frente a la cruz, y que ella recibió el Espíritu del Señor allí en la cruz del Calvario. Y mucha gente le cree, y mucha gente le sigue, y mucha gente está detrás de esta persona. Y de tal manera que luego ahora viene y ha llegado hasta tal punto que ha escrito un nuevo Apocalipsis, dando a entender que la palabra de Dios ha caducado. Y permíteme decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, la palabra de Dios no ha caducado. El Señor Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y en el Antiguo Testamento, Tanakh dice: yo, Yahweh, no cambio. Dios no cambia, mi amado. Dios no cambia, mi amada. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos.
Y lo que nosotros hoy por hoy estamos recibiendo en muchas iglesias, lo que mucha gente está recibiendo son doctrinas de error, donde a hombres inicuos, perversos, depravados, malvados, que han cogido el mensaje del evangelio como un negocio, te están enseñando cosas que no son. Te están enseñando a poner la mirada en este mundo, a poner la mirada en las riquezas de este mundo, a que tú siembres para que Dios te dé más, para que tú lleves tu dinero a este lugar para que Dios te bendiga. Cuando Dios dice en su palabra que Él no hace acepción de personas ni toma soborno. Tú no le puedes pagar a Dios para que Dios te bendiga. Dios te va a bendecir sin necesidad de que tú le pagues, porque Dios no te va a pedir a ti nada sin haberte dado primero. Pero estamos viviendo un tiempo de una iglesia apóstata y pervertida, una iglesia de negocio, donde entonces se levanta un tal apóstol, un pseudoapóstol, y empieza a decretar, y empieza a decir, y te pone a hablar a ti, a repetir las cosas como un loro. Y nosotros repetimos como loro lo que el pseudoapóstol nos está diciendo que repitamos, y creemos que esa es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros debemos es enseñar su palabra, que no le prestamos atención a fábulas ni a genealogías interminables, a ponernos nosotros a discutir que si la genealogía de María y la genealogía de José, que si esta genealogía, que si está bien, que si está mal, que si no. El mensaje del evangelio, mi amado hermano, mi amada hermana, es arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentirse viene la palabra hebrea teshuvah, que significa vuélvanse a, volveos a Dios y Dios se volverá a vosotros, volveos a Elohim y Elohim se volverá a vosotros. Todo el tiempo he estado extendiendo mi mano a un pueblo rebelde y contradictor, dice el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, arrepentimiento. Un cambio de vida, una transformación en nuestro corazón, que nosotros volvamos nuestros ojos a Dios y pongamos nuestra mirada en el Mesías prometido. Que podamos entender que es a través de Él que viene nuestra vindicación, que viene nuestro perdón, que es en Él que Dios es nuestro Salvador, como lo dijo Pablo allí en el versículo 2, si no es, versículo 2, creo que si no estoy mal, cuando Pablo está diciendo que Dios es nuestro Salvador, versículo 2 dice, y paz de Dios, gloria a Dios, perdón, Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo nuestra esperanza. Dios nos ha mandado salvación y vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Entonces, lo que Pablo nos está llamándole la atención a Timoteo es: ojo, no permitas que se enseñen falsas doctrinas, que no presten atención a fábulas ni genealogías. Mi amado hermano, es a la Torá, es a la ley y al testimonio. Si no hacemos conforme a esto, es porque no nos ha amanecido. ¿Qué están predicando en tu iglesia? ¿Qué están predicando en el lugar donde tú te congregas? ¿Están predicando la palabra de Dios? ¿Se está hablando la palabra de Dios viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos? ¿O el pastor o el predicador está predicando de él? Quizás tú no te estás dando cuenta, pero la mayor parte de su predicación se refiere a él, se refiere a su relación con Dios, se refiere cómo Dios lo llamó, se refiere cómo Dios lo usó, se refiere cómo Dios le habló, pero nunca se refiere cómo Dios habla a través de su palabra. Y entonces estamos escuchando doctrinas de error, doctrinas que nos confunden, doctrinas que nos llevan a poner nuestra mirada en el hombre y no en Dios. Porque Dios lo llamó, porque Dios lo usó, porque Dios le habló, porque Dios hizo un milagro en su vida, y entonces nosotros ponemos nuestra mirada más en el pastor o en el predicador que en Dios mismo.
porque el predicador se predica a sí mismo. Y Pablo dice, porque no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Tenemos que estar muy pendientes a la palabra del Señor. Que dice la palabra, dice que no pongamos atención a fábulas ni a genealogías interminables que producen más que edificación, no acarrean disputas más que edificación, no atraen nada bueno, no nos traen ninguna edificación. Nosotros, para ser edificados, necesitamos la palabra del Señor. Por eso dice que así te encargo ahora, le dice Pablo. Ahora, el punto número 3. Número 2, decimos entonces, conociendo las falsas doctrinas, vamos a una advertencia contra las falsas doctrinas. ¿Qué se está predicando? Se está hablando de Dios nuestro Salvador, de Jesucristo nuestra esperanza. Se está hablando fábulas en la iglesia. Se hablan de genealogías que traen disputas más que edificación. Ahora, número 3, el amor de corazón. Esto está hablándonos acerca de la sana doctrina, amor de corazón, fe no fingida. Pues el propósito de esta misvad, el propósito de este mandamiento, es un mandamiento, lo que el Señor está dando, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Escucha esto, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. Es el amor ágape, es el amor de Dios, es el amor que nace de nuestro corazón en el momento en que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, y es el amor de Dios que sale de nuestro corazón. Por el amor hacia nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor hacia aquellos que están perdidos en tinieblas y que no saben en qué tropiezan. El amor de llevarles a ellos el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El amor que nace de un corazón, un amor limpio, de un corazón limpio. Un corazón limpio, mi amado hermano, es el corazón que ha sido lavado con la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Nuestro corazón es un corazón que está inclinado de continuo a hacer solamente el mal. Ese es nuestra naturaleza, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza hacer el mal. El Señor dice que el corazón del hombre está inclinado a lo malo y también dice que es engañoso. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón está lleno de inmundicia, nuestro corazón está lleno de maldad. El Señor Jesucristo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que yo tengo en mi corazón, de eso habla mi boca. Ahora bien, cuando nosotros estamos alejados de Dios, cuando estamos alejados del Señor Jesucristo, cuando estamos alejados de la esperanza que Dios nos ha dado, nuestro corazón está contaminado. Quizás tú no tengas un lenguaje ofensivo cuando hablas. Quizás tú no tengas tu corazón parece que hablara todo bien, pero en nuestro corazón hay envidias, en nuestro corazón hay rencores, en nuestro corazón hay celos, en nuestro corazón hay contiendas, en nuestro corazón hay malos pensamientos. Todo esto está en nuestro corazón y eso es lo que contamina al hombre. El Señor dice que lo que sale del corazón, mi amado hermano, es lo que contamina al hombre. Pero en el momento en que yo le entrego mi corazón al Señor, lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, la sangre de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es el que nos limpia, y al limpiarnos nuestro corazón es un corazón limpio.
es un corazón con una fe no fingida. Hemos creído genuinamente. Una persona que ha creído genuinamente en el Señor tiene una fe certera, no fingida. Y de esa fe, de ese corazón limpio, sale el amor de Dios y la certeza de que nosotros somos salvos por fe. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que la fe no fingida, mira lo que dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Un corazón limpio, transformado por el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu de nuestro Dios, por la sangre de Cristo, y de buena conciencia. Saber que si nuestra conciencia no nos acusa, mayor que nuestra conciencia es Dios. Si nuestra conciencia nos acusa, mayor que nuestra conciencia es Dios. Y luego dice, y de fe no fingida. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo es la fe del predicador, de tu pastor? ¿Es una fe no fingida? ¿Es una fe sincera? ¿Es un amor sincero nacido de un corazón limpio? ¿Este pastor donde tú te congregas realmente te ama por lo que tú eres o te ama por lo que tú le das? En el lugar donde tú vas, donde te congregas como miembro de una iglesia, ¿te aman por lo que tú eres o te aman por lo que tú tienes? ¿Cuál es el amor que hay allí? ¿Hay una fe sincera? ¿Hay una predicación sincera del mensaje del evangelio de Cristo nuestro Señor? ¿O hay un movimiento, estás llegando a un lugar que no es una iglesia, sino una cueva de ladrones? El decir esto no quiere decir que no hay amor. El hablar y el estar poniendo en evidencia los diferentes tipos de doctrina que se están dando en las iglesias de hoy en día no quiere decir que no hay amor. Nuestra oración es que aquellas personas que están cayendo en una cueva de ladrones puedan salir de allí y encontrar un lugar donde se predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el mensaje que se predica en ese lugar sea el mensaje de la palabra de Dios. Esa es nuestra oración. Nosotros oramos continuamente para que Dios levante iglesias sanas, iglesias llenas del poder de Dios, iglesias llenas de la gloria de Dios, iglesias llenas del conocimiento de Dios. Nuestra oración es que la iglesia conozca la palabra de Dios. Nuestra oración es que la iglesia se alimente de la palabra de Dios. Nuestra oración es que la iglesia mastique la palabra de Dios, que la iglesia discierna la palabra de Dios y que pueda entender la palabra de Dios. Que la iglesia sea una iglesia instruida en el conocimiento de la palabra del Señor. Que la iglesia conozca la palabra de Dios. ¿Se está predicando la palabra de Dios en nuestras congregaciones? ¿Se está predicando la palabra del Señor donde tú te congregas? ¿Se está llevando a la iglesia el conocimiento de la palabra de Dios, a que la iglesia pueda entender, que profundice, que escudriñe, que medite? ¿O se está predicando en nuestras iglesias el mensaje del predicador que va de acuerdo a sus intereses y sus finanzas? ¿Cómo está? No quiere decir, mi amado hermano, que nosotros no debemos ofrendar. No quiere decir, mi amado hermano, que nosotros no debemos colaborar con la obra del evangelio. Lo que necesitamos es saber si realmente lo que nosotros estamos dando para la obra del Señor se está utilizando en la obra del Señor. Necesitamos saber si donde nosotros estamos congregándonos se está predicando la palabra de Dios o se está predicando la palabra del hombre. Si la doctrina que se predica en la iglesia es la doctrina de Dios o son doctrinas de demonios. ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué estamos recibiendo nosotros? ¿Estamos recibiendo
el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo en nuestras congregaciones? Si no es así, hoy es el momento en que nosotros tenemos que empezar a meditar dónde está nuestro corazón. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿Y a quién le estás sirviendo tú? ¿Te estás alimentando correctamente? Eso solamente tú lo sabes. Voy a terminar con esto, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha. Estamos hablando acerca de una advertencia contra las falsas doctrinas. Y es importante, es necesario que nosotros como iglesia estemos apercibidos, estemos despiertos, estemos velando y que tengamos la lámpara que es a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino, que es la palabra de Dios. Recuerda que el apóstol Pedro lo dice claramente, que tenemos también la palabra profética que alumbra como una antorcha en lugar oscuro, la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Estás caminando con el Señor? ¿Estás meditando en su palabra? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios, nuestro Elohim? ¿O estás haciendo la voluntad de tu pastor, de tu predicador, de tu iglesia? ¿En dónde está puesto tu corazón? ¿Le has entregado tu vida al Señor? O quizás todavía hoy estás diciendo, hermano, es que yo no creo en la religión. Yo tampoco creo en la religión. No creo en las iglesias. Son unos negocios. Están negociando. Solamente están pidiendo plata. Solo piden plata. Solo piden dinero. Recuerda, mi amado hermano, no todos. Nosotros necesitamos buscar un lugar donde realmente se predique el mensaje del Evangelio. Y nosotros estamos puestos para hacer luz a las naciones. Si no le has entregado tu vida al Señor por cuanto estás decepcionado de la iglesia, permíteme decirte que la iglesia no es el Señor. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Pero el Señor es el jefe, el dueño, el rey de reyes. Y a Él a quien tenemos que mirar. Y si no hemos encontrado una iglesia, si tú dices, hermano, no encuentro una iglesia, házmelo saber. Y vamos a buscar una iglesia para ti, donde se predique el mensaje del Evangelio completo. Por lo pronto vamos a terminar en este momento. Si no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas en este momento. Si estás fallando con el Señor, también te invito que en este momento te reconcilies con el Señor y busques de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Solamente vamos a hacer una oración de fe. Si quieres repetirla conmigo, yo te invito a que lo hagas. Seas que seas creyente o sea que aún no le has entregado tu vida al Señor. Señor Jesús, bendito Dios, nuestro Señor Todopoderoso, te damos gracias. En este momento entramos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que hemos fallado. Reconociendo, Señor, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Reconociendo, Señor, que no hemos sido diligentes en escudriñar tu palabra, en buscar tu presencia en oración. Pero en este momento, Señor amado, queremos presentarnos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que nos perdones. Hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos y te hemos fallado. Pero en este momento, Señor, queremos pedirte, Señor, perdónanos. Limpia nuestro corazón, borra nuestras rebeliones, saca todo pecado de nuestra vida. Señor, entronízate en nuestra vida y haz de nosotros las personas que tú quieres que nosotros seamos. Ahora, Señor, enséñanos, Señor, a través de tu palabra, a conocer cuál es tu voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas.
Enséñanos, Señor, a probar los espíritus para ver si son de ti. Señor, porque sabemos que muchos falsos maestros han salido por el mundo engañando a las almas inconstantes, de las cuales tal vez yo sea una de ellas. Pero permíteme, Señor, afianzarme en tu palabra, afianzarme en mi fe y caminar contigo por donde quiera que yo vaya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí una vez más compartir este corto tiempo de una palabra eficaz. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce sobre ustedes su rostro, tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, donde nos volveremos a reunir en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones para todos.